1, 2, 3, no. Saludos jóvenes, hoy vamos a hablar de la historia y evolución de la geometría. Como siempre les habla su maestra Blanca Contreras de su canal Blanca Math. Los primeros conocimientos geométricos que tuvo el hombre consistían en un conjunto de reglas prácticas. Para que la geometría fuera considerada como ciencia tuvieron que pasar muchos siglos hasta llegar a los griegos. Es en Grecia en donde se ordenan los conocimientos empíricos adquiridos por el hombre a través del tiempo y al reemplazar la observación y la experiencia por deducciones racionales, se eleva la geometría al plano rigurosamente científico. Pero antes de llegar a Grecia, vamos a ver un recuento de las diferentes poblaciones, de las diferentes ciudades donde empezó a desarrollarse la geometría. El primer lugar que vamos a visitar será Babilonia. En la Mesopotamia, región situada entre el río Tigris y el Éufrates, floreció una civilización cuya antigüedad se remonta a 57 siglos aproximadamente. Los babilonios fueron, hace cerca de 6.000 años, los inventores de la rueda. Tal vez de ahí provino su afán por descubrir las propiedades de la circunferencia, y esto los condujo a que la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro era igual a 3. Este valor es famoso porque también se da en el Antiguo Testamento. Los babilonios lo hallaron considerando que la longitud de la circunferencia era un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos en una circunferencia. Cultivaron la astronomía y, conociendo que el año tiene aproximadamente 360 días, dividieron la circunferencia en 300 partes iguales, obteniendo el grado sexagesimal. También sabían trazar el hexágono regular inscrito y conocían una fórmula para hallar el área del trapecio rectángulo. La siguiente civilización es la egipcia. La base de la civilización egipcia fue la agricultura. La aplicación de los conocimientos geométricos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, que significa medida de la tierra. Los reyes de Egipto dividieron la tierra en parcelas. Cuando el Nilo en sus crecidas, que eran periódicas, se llevaba parte de las tierras, los agrimensores entonces tenían que rehacer las divisiones y calcular cuánto debían pagar el dueño de la parcela por concepto de impuesto, ya que este impuesto era proporcional a la superficie cultivada. Pero la necesidad de medir la tierra no fue el único motivo que tuvieron los egipcios para estudiar las matemáticas, pues sus sacerdotes cultivaron la geometría aplicándola a la construcción. Hace más de 20 siglos fue construida la Gran Pirámide. Un pueblo que emprendió una obra de tal magnitud poseía, sin lugar a dudas, extensos conocimientos de geometría, ¿no creen ustedes? Ya que se ha comprobado que además de la precisión con que están determinadas sus dimensiones, la Gran Pirámide de Egipto está perfectamente orientada. La matemática egipcia la conocemos principalmente a través de los papiros. Si no habían visto esos papiros, ahí tenemos los papiros. Se distinguen algunos triángulos. Esa es la figura que se distinguen, pero los jeroglíficos obviamente no lo podemos leer. Entre los problemas geométricos que aparecen resueltos en ellos se encuentran los siguientes: el área de un triángulo isósceles, el área del trapecio isósceles, el área del círculo. Además, en los papiros hay un estudio sobre los cuadrados
que hace pensar que los egipcios conocían algunos casos particulares de la propiedad del triángulo rectángulo, que más tarde inmortalizó a Pitágoras. Entonces caemos aquí en Grecia, que es la civilización que yo les había mencionado al inicio, donde la geometría se desarrolló. Porque la geometría de los egipcios era eminentemente empírica, es decir, que todo lo que ellos sabían lo aprendían por la experiencia vivida cada día, o sea, por las necesidades que ellos tenían de cultivar la tierra, todo eso lo habían aprendido así, de forma empírica. Además, que no se basaban en un sistema lógico deducido a partir de axiomas y postulados y teoremas y todo eso. Los griegos eran grandes pensadores y no se contentaban con saber reglas y resolver problemas particulares. No se sintieron satisfechos hasta obtener explicaciones racionales de las cuestiones en general y especialmente de la geométrica. En Grecia es donde comienza la geometría como una ciencia deductiva. Aunque es probable que algunos matemáticos griegos como Tales, Heródoto, Pitágoras fueran a Egipto a iniciarse en los conocimientos geométricos ya existentes en dicho país, su gran mérito está en que es a ellos a quienes se debe la transformación de la geometría en una ciencia deductiva. Vamos a ver algunos de los grandes pensadores que fueron los que le dieron forma a lo que es la geometría hoy en día. El primero de ellos es Tales de Mileto. Vivió en el siglo VII a.C. Presenta los comienzos de la geometría como la ciencia formal. Fue uno de los 7 sabios y fundador de la escuela jónica. Esos son los restos ahora de la escuela jónica, eso que ven ahí. A la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxágoras. Hay otros también, pero esos fueron también muy importantes. En su edad madura, se dedicó al estudio de la filosofía y de las ciencias, especialmente de la geometría. Sus estudios lo condujeron a resolver ciertas cuestiones, como la determinación de distancias inaccesibles. Como vemos ahí, eso era para calcular distancias un poquito difíciles de llegar. La igualdad de los ángulos de la base del triángulo isósceles, el valor del ángulo inscrito y la demostración de los conocidos teoremas que llevan su nombre. El teorema de Tales, por ejemplo, que está relacionado a la proporcionalidad de segmentos que están determinados entre dos rectas cortadas por un sistema de paralelas. Eso ustedes lo vieron en séptimo. El siguiente personaje es Pitágoras de Samos. Este caballero, del cual tenemos un busto ahí presentado, vivió en el siglo VI a.C. Se dice que fue discípulo de Tales, pero apartándose de la escuela jónica, fundó en Crotona, Italia, la escuela pitagórica. O sea, que después que ellos aprendían un poquito de geometría o tenían sus propias ideas, entonces creaban sus propias escuelas. Hemos dicho que los egipcios conocieron la propiedad del triángulo rectángulo, cuyos lados miden 3, 4 y 5 lados, 5 unidades, perdón, en los que se verifica la relación que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo no. Observen ahí. El cuadrado mayor, el rojo, tiene un área de 25. O sea, los lados de ese cuadrado miden 5 unidades. Ese valor de esa área es igual a la suma de las áreas del cuadrado azul y del cuadrado amarillo. O sea, un cuadrado que tenga lado 5, su área va a ser igual a la suma de un cuadrado que tenga lado 4 y otro cuadrado que tenga lado 3. Los egipcios habían determinado eso, pero el descubrimiento de la relación de que la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo,
elevada al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevada al cuadrado. Eso es para cualquier triángulo rectángulo. Y su demostración se debe indiscutiblemente a Pitágoras. Se le atribuye también a la escuela pitagórica la demostración de la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo y también la construcción geométrica del polígono estrellado de 5 lados. Nuestro siguiente personaje es Euclides. Euclides estuvo caminando en la Tierra en el siglo IV a.C. Escribió una de las obras más famosas de todos los tiempos, el libro llamado Los Elementos, que consta de 13 capítulos llamados libros. De esta obra se han hecho tantas ediciones que solo la ventaja la Biblia, fíjense ahí. Euclides construye la geometría partiendo de definiciones, postulados y axiomas. Todos esos conceptos lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver lo que son un postulado, un axioma, con los cuales demuestras los teoremas, que a su vez le sirven para demostrar otros teoremas. O sea, él primero utilizaba los postulados y los axiomas, que son cosas que no se necesitan demostrar, y luego utiliza eso para demostrar los teoremas. Y luego con esos teoremas básicos hace las demostraciones de lo siguiente. Todo eso está plasmado en los 13 libros del libro que él publicó llamado Los Elementos. El edificio geométrico construido por Euclides ha sobrevivido hasta el presente. Y todo eso que abarca eso de Euclides es la geometría euclidiana. Uno de los temas que trabajan esos libros y que es muy importante es el tema de las proporciones y los triángulos semejantes. También los números inconmensurables bajo forma geométrica a partir de los radicales cuadráticos. ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy hablando como en inglés? No estoy hablando en inglés. Fíjense ahí en su triángulo rectángulo que está ahí, cuyos lados miden 1, cada cateto mide 1 y la hipotenusa mide raíz de 2. En este tiempo no se conocían los números irracionales como nosotros lo conocemos ahora, solamente se trabajaban los números enteros y los números racionales. Entonces, cuando ellos se toparon con esto plasmaron su triángulo rectángulo de lados de catetos valorados en una unidad y se toparon con que la hipotenusa es igual a raíz de 2 y que es un número desconocido, entonces ellos llamaron a ese conjunto de números los irracionales y eso desató un problemazo, porque en ese tiempo ese conjunto numérico no existía. Además, creían que ellos estaban equivocados, o sea que eso no podía ser, y la escuela de Pitágoras se dividió por eso. También otro de los aportes que tiene la geometría euclidiana es la geometría del espacio en los libros 10 y 12, y en particular la relación entre los volúmenes de prismas, pirámides, cilindros y conos. Y también la construcción de los 5 poliedros regulares, los únicos 5 poliedros que se pueden, regulares obviamente, que se pueden construir: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, que lo vamos a construir en esta clase. Nuestro siguiente personaje es Platón. Él vivió en el siglo IV a.C. En la primera mitad de este siglo se inició en Atenas un movimiento científico a través de la Academia de Platón. Oh, sí, él también tenía una academia, fíjense ahí. Aún vive esa construcción, esta estructura donde estaba la Academia de Platón. Para él, la matemática no tiene finalidad práctica, sino simplemente se cultiva con el único fin de conocer. Por esta razón, se opuso a las aplicaciones de la geometría. Dividió la geometría en dos, en elemental y superior. La geometría elemental comprendía todos los problemas que podían resolverse con regla y compás. O
sea, esos eran los únicos instrumentos que ellos utilizaban. Mientras que la geometría superior estudiaba los 3 problemas más famosos de la geometría antigua, no resolubles con regla y compás. El primer problema es la cuadratura del círculo, como la imagen que presentamos ahí. Se trata de construir utilizando solamente la regla y el compás el lado de un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado. En eso se pasaban ellos los días. El problema número 2 era la trisección del ángulo. El problema de dividir un ángulo en 3 partes iguales utilizando solamente la regla y el compás no es más que en casos particulares resoluble. Entonces, eso era para ellos un poquito difícil, pero ya ese tipo de cosas es resoluble. El tercer problema se trata de la duplicación del cubo. Este problema consiste en hallar mediante una construcción geométrica en la que se utilice solamente la regla y el compás un cubo que tenga un volumen doble de un cubo dado. Estos 3 problemas se pueden resolver con la regla y el compás con toda la aproximación que se desee. Y si se resuelven exactamente utilizando curvas especiales. No se trata, por consiguiente, de problemas que no se hayan resuelto en la práctica, sino de problemas de importancia puramente teóricas. Nuestro siguiente personaje es Arquímedes de Siracusa. Nació en el año 287 y murió en el año 212 a.C. Estudió en Alejandría. Se encuentra en él una mentalidad práctica, un genio técnico, que lo llevó a investigar problemas de orden físico y resolverlos por métodos nuevos. Por esto, después de grandes disputas con los euclidianos, se retiró a Siracusa, donde puso sus descubrimientos al servicio de la técnica. Hay algunas ruinas de Siracusa, la tierra de Arquímedes. Calculó el valor más aproximado de pi, el área aquí de la elipse, el área de la elipse, el volumen del cono de la esfera, y estudió también la llamada espiral de Arquímedes, que sirve para la trisección del ángulo. Apolonio de Perga es nuestro siguiente matemático famoso. Nació en el año 260 y murió en el año 200 a.C. Estudió ampliamente las secciones cónicas. Si tomamos 2 conos y lo unimos por sus puntas y tomamos un plano para cortar dichos conos, entonces se forman las siguientes secciones cónicas. El círculo, que es la primera, si lo inclinamos tenemos la elipse, un poco más y se nos forma la parábola, y por último la hipérbola. Esas son las secciones cónicas que 18 siglos después le sirvieron a Kepler en su trabajo de astronomía, determinando casi todas sus propiedades. En su obra se encuentran ya las ideas que condujeron a Descartes a inventar la geometría analítica 20 siglos después. Herón de Alejandría vivió en el siglo II, pero ya después de Cristo. O sea que esperamos mucho tiempo para tener otro gran matemático. Demostró la conocida fórmula que lleva su nombre, la fórmula de Herón, que se utiliza para hallar el área de un triángulo en función de sus lados. Todavía, ahora en este año, ustedes van a ver la fórmula de Herón, donde conociendo los 3 lados de cualquier triángulo y el semiperímetro que se calcula sumando los lados y dividiéndolos entre 2, con esa formulita que está ahí arriba del área, podemos encontrar el área para cualquier triángulo. De eso nos dejó Herón de Alejandría. Entonces, ahora vamos a pasar a algunas geometrías no euclidianas. Esto es nuestro último tema. Las geometrías no euclidianas son las que no siguen los lineamientos de Euclides. Recuerden que Euclides escribió el libro Los Elementos y él es que hace la base para que se forme la geometría en sentido general. Pero siempre hay alguno que otro que está en contra.
Entonces, los elementos de Euclides fueron considerados como una obra en la que se sigue el método axiomático, ya que partiendo de proposiciones previamente establecidas, definiciones, axiomas, postulados, se deduce toda la geometría en su forma lógica. Posteriormente se ha visto que tiene varias fallas lógicas, es decir, no se cumplen en el texto todas las exigencias que impone la lógica. Sin embargo, todos los defectos que pueden señalarse resultan insignificantes comparados con el mérito extraordinario de haber construido una ciencia deductiva a partir de conocimientos empíricos. De los 5 postulados de Euclides, el quinto es el que desde un principio llamó más la atención. El quinto postulado de Euclides, y vamos a ver qué relación tiene con la geometría no euclidiana. Dice que si tenemos un punto P que está exterior a una recta L, en la geometría euclidiana se supone que solamente pasa una única recta. Fíjense que ahí en el primer plano, en el plano donde la curvatura es 0, ahí sí se cumple ese postulado, pero aparecieron otros tipos de geometría. Por ejemplo, en una esfera, si tenemos un punto exterior a alguna recta, no va a pasar ninguna paralela. En algún punto van a chocar. Y también en otro tipo de geometría, en el que el plano es una pseudoesfera y la curvatura es -1, entonces pasan infinitas paralelas. Esa es la discordia que hay. Y de ahí fueron surgiendo nuevas geometrías. Durante siglos se trató de demostrar, es decir, de convertirlo en teorema, el quinto postulado de Euclides. Finalmente se pensó que si de verdad era un postulado, el hecho de negarlo, aceptando los demás, no debía conducir a contradicción alguna, ninguna contradicción. De esta manera procedieron Lobachevsky y Riemann. Riemann sustituyó ese postulado por otro que sí lo apoyaba en la geometría de él. Y Lobachevsky también y lo sustituyó por otro. Entonces, de esta forma surgieron la geometría elíptica, que es la de Riemann, la hiperbólica, que es la de Lobachevsky, y la geometría euclidiana, que es la que ustedes actualmente conocen. Con estas geometrías, con estos nuevos postulados, se construyeron nuevas geometrías que se llaman geometrías no euclidianas y que permiten a los científicos pues abordar temas como lo es el problema de la relatividad de Albert Einstein, la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la curvatura del espacio-tiempo. Pues hasta la próxima, chicos. Espero que les haya gustado la clase, Historia y Evolución de la Geometría. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.